Buenas noches, maestra. Mi nombre es Karen Lisset Nuricumbo Montesinos. Estoy estudiando en la Universidad IEXPRO la licenciatura en Derecho. Esta actividad es la actividad 4, vamos a hacer la exposición. Era una actividad con compañeros, pero pues en vista de que no obtuve respuesta, tuve que hacer la actividad sola. Y bueno, espero licenciada, que pueda valer mi trabajo. Bueno, voy a empezar con la exposición. Voy a hablar sobre el juicio de amparo indirecto y voy a tocar los temas del juicio de amparo indirecto, una perspectiva del derecho constitucional, la procedencia del juicio de amparo y los principales retos que se encuentra un futuro abogado para representar un cliente en un juicio de amparo indirecto. Voy a empezar por el concepto del juicio de amparo. El juicio de amparo indirecto es cuando se procede en contra de actos de autoridades distintas a las judiciales. Es decir, es como tocar una segunda o tercera instancia. Es una segunda instancia. Es ante un órgano jurisdiccional, pero que puede ser revisado en una segunda instancia por los tribunales. Es decir, el juicio de amparo indirecto se procede cuando las autoridades locales o estatales han violado algún derecho fundamental de las personas. Cuando ya hay cuando ya existe una resolución de un juez de unas autoridades locales, pero la parte agraviada, vamos a llamarle así, no está satisfecha con esa resolución, entonces nos vamos al juicio de amparo indirecto, que es tocar la segunda instancia. Y esto tiene que ser únicamente procede o se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada. La procedencia del juicio de amparo indirecto, como le decía, se inicia ante un órgano jurisdiccional federal y está sujeto a la revisión por los tribunales. Estos tribunales van a resolver la controversia que se suscitan por las normas generales u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos. A estas también se le pueden llamar bi-instancias, porque son presentadas ante dos órganos jurisdiccionales más, es decir, ante el órgano jurisdiccional federal, y la cual puede ser revisada ante el tribunal. Por eso se le llama bi-instancia, porque es ante dos instancias. El artículo 107 de la Ley de Amparo nos señala que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. El fracción 1 nos señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Este será el titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo. Es decir, este juicio de amparo siempre se va a seguir a instancia de la parte agraviada o de quien se le hayan violado sus derechos fundamentales en un juicio.
El ejemplo de unos actos. Un ejemplo de un juicio de amparo indirecto son los actos en el procedimiento que sean imposible la reparación, atendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en el CPUM y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por ejemplo, los derechos sustantivos son los que surgen de las relaciones de familia, del estado civil, de las personas, de la libertad personal, de la expresión y de la intimidad, entre otros. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajos realizados fuera de juicio después de concluido. Estos son algunos ejemplos en donde se puede seguir un juicio de amparo. Y la ley de amparo en su artículo primero, en su último párrafo, señala que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos que señala la ley. Los particulares serán llamados a juicio de amparo como autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos humanos. Es decir, por ejemplo, los particulares también pueden ser llamados a un juicio de amparo cuando tengan la autoridad responsable que sean autoridad responsable y que como autoridad afecten los derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas. En este caso, los particulares también pueden ser llamados a un juicio de amparo. Así como lo señala en el artículo primero, en su último párrafo de que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos y de los particulares. Las personas públicas o las instancias públicas pueden ser llamados a un juicio de amparo cuando estén violando un derecho fundamental de un agraviado. Los particulares también pueden ser llamados a un juicio de amparo cuando funjan como una autoridad responsable y realicen los actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando estén cumpliendo con un papel de autoridad también pueden ser llamados al juicio de amparo. Y los retos que presenta un abogado ante un juicio o al representar a un cliente ante un juicio de amparo. Estuve investigando en muchos casos y en varios me señalaron o decía que uno de los problemas ahorita con estos problemas de pandemia, de salud y demás, que uno de los problemas es el fortalecimiento de la firma electrónica en el juicio de amparo. La consolidación del llamado juicio de amparo en línea a través del expediente electrónico con independencia del expediente documentado. El 2 de abril del 2013 se publicó una nueva ley de amparo, el cual no procedía contra actos de particulares. Es decir, no se podía llamar a un juicio de amparo a los particulares, pero tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de la legislación. Es decir,
como lo que le comentaba, que si un particular está fingiendo o está realizando un acto y tenga la responsabilidad de autoridad y estén afectando derechos fundamentales del agraviado, sí van a poder ser llamados a un juicio de amparo. Entre estos retos también encontré al conjunto de derechos previstos en la Constitución, considerando también los existentes en los tratados internacionales, por lo que el objeto de amparo se dirige hacia un universo difuso e indeterminado. La inacción de la autoridad, ya que puede negar, afectar el ejercicio de diversos derechos, así como la fuerza y vigencia del orden constitucional. Es decir, como comentaba en otra actividad, que está un poco confuso las leyes, y que sí es importante una revisión exhaustiva, porque el decir que están afectando los derechos humanos o los derechos fundamentales de los agraviados, pero ahorita el juicio de amparo ya no se prosigue o ya no se sigue como un juicio, sino que ya es como una alterna para salir de la resolución definitiva que ya se dictó o que ya dictó un juez, ya sea un juez de control, un juez un juez de sala. Entonces no tanto como agraviado, sino que ¿cómo le diré? Ya no no está de acuerdo, pero no porque sea un agraviado y que hayan agraviado unos derechos fundamentales, o que hayan agraviado o que hayan violado un derecho humano hacia al imputado, sino que ahorita el juicio de amparo se está procediendo como una salida alterna a una resolución para poder reparar el daño, y ya no se ve como una justicia, una justicia alterna, ¿no? Ya se ve como, más bien es como una salida, no para poder reclamar la violación de un derecho fundamental, sino que más bien es como para no salir tan afectado ante una demanda ya puesta anteriormente, aunque ya hayan dictado una resolución o una sentencia un juez de control o ante unos tribunales locales. Es por eso que ahorita ha estado hay mucha explotación de los juicios de amparo, porque ya no lo ven como un juicio, sino no para reclamar un derecho violado, sino como una salida alterna. Sí, es como por eso hay una carga de trabajo sobre los juicios de amparo, porque el juicio de amparo ahorita no está siendo manejado como tal, como un juicio de amparo, como no se está manejando el juicio como una reclamación de una violación de un derecho fundamental o una violación de los derechos humanos, sino que nada más es para salirse por la tangente, y es por eso que hay muchísima carga de trabajo sobre los juicios de amparo. Sí, y es por eso que ahorita los futuros abogados, están teniendo muchos problemas con eso, porque hay sobrecarga de trabajo ante los juicios de amparos, porque es ya como una salida alterna más que nada. Sí.
Profe, espero que sí haya abundado un poco en el tema, o bastante en el tema. Y bueno, fue muy poco el tiempo de grabación, pero porque no tengo más compañeros para poder hacer debate, poder preguntar. Y bueno, espero pueda tomar en cuenta mi trabajo. Cualquier duda estoy a la orden, licenciada. Muchísimas gracias y hasta luego.